Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una tarde más al Pastor Online. Aquí estamos ya dispuestos, preparados, con todas las preguntas que hemos recibido en estos últimos días y vamos con la ayuda del Señor a dar o intentar dar respuesta a las preguntas que ustedes nos suelen hacer. Como siempre dependemos del Señor. Es su palabra la que utilizamos para intentar dar la mejor respuesta a su pregunta, hermano y hermana. Queremos glorificar a Dios, queremos que Él sea el centro de atención y que con la sabiduría y con la palabra de Dios en la mano, intentar ayudar lo mejor posible a todos aquellos hermanos que tienen preguntas acerca de textos bíblicos que leen o otras cuestiones. Así que, hermanos queridos, les invito a que se unan a mí y juntos oremos al Señor pidiendo su bendición para que podamos aprender en esta tarde lo que tengamos que aprender y para que el Señor nos ilumine y nos muestre lo correcto y que todos ustedes sean bendecidos en esta tarde. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Oramos ya al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por este privilegio maravilloso que nos das un día más de poder estar en torno a tu presencia y en torno a tu palabra, Señor, dando respuesta a preguntas que nos hacen, Señor, tus hijos. Danos sabiduría, ilumínanos, Espíritu de Dios, para que podamos ayudar al mayor número posible de almas y tu nombre sea glorificado. Nos encomendamos a ti y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, como decía, bienvenidos a todos. Intentaré dar respuesta a las preguntas que hemos estado recibiendo en estos últimos días, pero antes me gustaría decirles algo que creo que he dicho en otras ocasiones, solamente lo vuelvo a repetir, y es que a veces nos piden miembros de iglesias, hermanos, hermanas de diferentes partes del mundo que asisten frecuentemente a una congregación, que son miembros de una iglesia, que tienen pastores, que les aconsejemos, que les digamos lo que tienen que hacer. Y nuestra respuesta es y será siempre la misma. Si ustedes son miembros de iglesias, si ustedes tienen pastores, el que les tiene que aconsejar a ustedes no soy yo, es vuestro pastor. Por lo tanto, les voy a pedir un gran favor. No me pidan consejos a mí, los miembros de otras iglesias. Pidan una cita con su correspondiente pastor o pastores, expónganle a ellos sus problemas, sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, y que sean ellos los que ministren a usted, a su vida, que sean vuestros pastores, los que respondan a vuestras preguntas, porque para eso son vuestros pastores, por eso sois miembros de una congregación, para que podáis ser atendidos adecuadamente, para que podáis ser aconsejados y asesorados en momentos de necesidad. Fundamentalmente, nosotros nos dedicamos a ministrar a personas que no tienen congregación por distintos motivos, personas que no se están congregando, hermanos que por motivos de enfermedad o cualquier otro motivo no tienen una iglesia y entonces nosotros con mucho gusto les atendemos. Pero repito, personas que tienen pastores, personas que pertenecen a ministerios, personas que están incluso involucradas en el ministerio, en la obra de su congregación, les pido por favor que a quien tiene que pedir consejo y llamar y pedirle su teléfono, etcétera, etcétera, es a su pastor, no a nosotros, porque nosotros no nos queremos meter en rebaños ajenos. Nosotros no queremos ministrar a ovejas que ya tienen pastores. Por lo tanto, tomen nota de esta palabra que les estoy diciendo, porque lo ideal es que si usted asiste a una congregación, usted hable con su pastor. Y estoy seguro que su pastor le va a atender. Y a lo mejor, y lo más seguro, mejor que yo. Así que, por lo tanto, llame a su pastor. Me dice, ¿es que qué tengo que hacer? Pues llamar a su pastor. Me imagino que usted tendrá el teléfono de su pastor. Pero si mi teléfono lo tienen miles de personas, ¿cuánto más el teléfono de su pastor lo tendrá usted? Y si no, averígüelo, pregúntele, hable con su secretaria o con quien sea y dígale, pastor, yo quiero hablar con usted porque tengo esta duda, necesito consejería, sobre todo en temas de matrimonio, sobre todo en temas donde yo no les puedo ayudar porque no dispongo de toda
la información que necesitaría para poder ayudarle, y encima que no soy su pastor, no tengo la responsabilidad de darle consejos a personas que tienen pastores y que a lo mejor las costumbres, las normas en su congregación tal vez son diferentes a las normas o a las costumbres de esta o de cualquier otra congregación. Así que por favor, en ese aspecto les pediría que hicieran caso de lo que les estoy diciendo. Y paso ya rápidamente a contestar a la primera pregunta, ¿si les parece? Alguien dice que en el libro del Génesis, perdón, una persona llamada Génesis, disculpe, una persona llamada Génesis dice que en la Biblia ha leído que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Efectivamente, ese texto está en el libro de Proverbios. El hombre a quien Dios le concedió más sabiduría después del Señor Jesucristo fue a Salomón. Si Salomón fue el hombre más sabio, pero en su momento se describe que no tuvo temor de Dios, sino que se apartó de los caminos del Señor, ¿me puede explicar esto? Porque si la Biblia es perfecta y no existen contradicciones, no lo entiendo. Bueno, eso está clarísimo, eso está fuera de toda duda, que la Biblia es perfecta y que en ella no existen contradicciones, eso es así, eso es así. Ahora bien, la sabiduría que tenía Salomón no anuló en ningún momento su libre albedrío, su voluntad. Es verdad que Salomón tenía una inmensa sabiduría, Dios lo dotó con esa sabiduría. Pero repito, la sabiduría no lo anuló como hombre, no lo anuló como persona. Él tenía una tremenda debilidad y todos sabemos cuál era. Y tenía que haber aplicado la sabiduría de Dios para darse cuenta de que rodearse de tantas cientos y cientos y miles de mujeres le iba a terminar llevando a la ruina. Por lo tanto, el que fuera un hombre tremendamente sabio no significa de que se convirtiera en un robot, ¿verdad? En una persona, en un autómata incapaz de pecar o de hacer cosas incorrectas, en absoluto. Era una persona que cometió sus pecados, todos lo sabemos, a pesar de que era un hombre tremendamente sabio. Imagínense, si Salomón, siendo un hombre tan sabio, llegó a cometer los pecados que cometió, imagínense nosotros si bajamos la guardia y nos apartamos un minuto del Señor. Los errores, las barbaridades que podemos llegar a cometer. Que Dios nos guarde y no permita al Señor nunca que nos apartemos de sus caminos. Los dones, me da igual si es el don de sabiduría o cualquier otro don que podamos mencionar en esta tarde, no anulan la voluntad del ser humano. Una persona puede tener muchos dones, una persona puede ser muy espiritual, muy carismática, muy utilizada por el Señor en momentos puntuales y sigue siendo un hombre de carne y hueso con sus pasiones, con sus deseos, como dice la Biblia de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que Dios los usaba, sí, pero no dejaban de ser hombres. Miren, por ejemplo, al rey David, el hombre más cerca del corazón de Dios, pecó. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, pecó. Y no estamos exentos ni vacunados contra el pecado. La sabiduría de Salomón no era para que no cometiera pecados, sino para gobernar fundamentalmente al pueblo de Israel, cosa que hizo durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Bien, pasamos a otra pregunta, si les parece. En la clase de escatología, módulo 3, usted explicó el tema de las trompetas. En la quinta, Dios le da autoridad a las langostas para atormentar por 5 meses a la humanidad, excepto a los que han sido sellados, y esos son los famosos 144.000. ¿Los cristianos que estén en ese momento también serán atormentados? No, en absoluto. Para nada, no tenga ningún problema, que los cristianos no vamos a ser atormentados con este tipo de juicios porque nosotros estamos exentos de la ira de Dios. En el libro del Apocalipsis se mencionan 3 iras, la ira del dragón, la ira de Dios y la ira de las naciones. Y Dios no está airado con su iglesia. Eso no significa de que no la esté limpiando, de que no la esté tratando, de que no la esté, tratando, disciplinando, pero estamos exentos de la ira de Dios. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con los cristianos, con los hijos del Señor. Nosotros estamos además sellados también por el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Según entiendo, otra pregunta, Dios es un nombre como una especie de cargo, me pone entre comillas, como ser, por ejemplo, gobernante o presidente de un país. ¿Es así? No, no es así. En absoluto. El nombre de Dios no tiene nada que ver con ningún cargo. El nombre propio de Dios no hace referencia a ningún cargo.
sino hace referencia a la existencia misma. El nombre de Dios, ese nombre formado por las 4 famosas letras Yod, Hei, Vav, Hei, está relacionado con el verbo liyot, que es el verbo ser. ¿Bien? Por lo tanto, el nombre de Dios no hace referencia a cargos ni a ningún tipo de título, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. En Zacarías capítulo 14, versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. No entiendo. Bueno, para entender el versículo 8 de Zacarías capítulo 14, le aconsejo que lea todo el capítulo, porque el capítulo 14 va desarrollando un tema. Y sobre todo, hay algo muy importante en el capítulo 14 de Zacarías, y es que habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Él venga, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos, y del interior de la ciudad de Jerusalén, pues saldrán aguas vivas, aguas que ya corren por debajo de algunos barrios de la ciudad santa de Jerusalén. Esas aguas fluirán en diferentes direcciones. En una dirección irán hacia el Yam Hamelat, hacia el mar salado, el mar muerto. Y entonces ese agua muerta, ese mar muerto, volverá a recobrar vida y miles de peces volverán a poblar sus aguas. Por lo tanto, son aguas subterráneas que cuando se parte el monte de los olivos, cuando el Señor Jesucristo pone sus pies sobre él y viene en su segunda venida, esas aguas salen a la superficie y comienzan a fluir como ríos de agua viva, y entonces van en diferentes direcciones. Como usted bien sabe, en Zacarías 14 dice hacia el mar occidental y hacia el mar oriental. Céntrese en la geografía en el país de Israel y usted se dará cuenta de a qué mares está haciendo referencia Zacarías capítulo 14. Otra persona pregunta acerca de la tierra de Nod, N-O-D, de Dinamarca, tierra de Nod. Quisiera saber cuál es la tierra de Nod en la actualidad. Pues yo le aconsejo a que usted, por ejemplo, se meta en Google y usted ponga tierra de Nod. Y usted se va a dar cuenta que le aparecen varios mapas donde se dibuja la tierra de Nod en la actualidad. ¿Qué países son los que antaño se conocían como la tierra de Nod? Donde efectivamente, como usted bien dice, fue allí donde Caín conoció a su mujer, con la cual después se casó, ¿sí? Claro que había habitantes, muchos más de los que nos imaginamos, ya en los tiempos de Caín, de Abel. Ya el tiempo había transcurrido y muchas personas se habían esparcido por muchas partes del mundo. Y la tierra de Nod, le aconsejo, repito, que vaya a Google y usted ponga eso, tierra de Nod, donde se encuentra en la actualidad, y se va a llevar grandes sorpresas, porque son países que hoy en día tienen otro nombre y que están inmensamente poblados. Así que allí en internet usted puede ver gráficos de las tierras que antaño eran los lugares donde se movió y donde formó su familia el famoso Caín, el hermano que mató a su hermano Abel. Por otra parte, Juan nos hace una pregunta y es la siguiente. Entiendo que en el rapto los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en el aire. Dice, ni nuestro cuerpo corruptible se convertirá en cuerpo incorruptible como el del Señor Jesucristo cuando resucitó. Y al terminar la gran tribulación vendremos a reinar juntamente con Cristo. Bien. Primera pregunta que Juan hace es, ¿quiénes son los que vendrán a reinar con Cristo durante 1000 años? Los creyentes, todos los creyentes, aquellos que formaron parte de la primera resurrección, aquellos que formaron parte del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, todos esos creyentes vendrán juntamente con Cristo a reinar con Él durante el milenio. Segunda pregunta, ¿todos los muertos en Cristo, incluyendo los que estemos vivos cuando sea el rapto, o solo los que estemos vivos cuando sea el rapto? Todos los creyentes. Todos los creyentes reinarán juntamente con Cristo cuando Él venga en su segunda venida. ¿Sí? Todos los creyentes.
los que murieron y fueron resucitados, los que fueron arrebatados, ¿verdad? Entonces dice, los que hayamos sido transformados a un cuerpo incorruptible, al regresar a la tierra a reinar, seremos transformados de nuevo a un cuerpo corruptible para que se cumpla el hecho de que todos moriremos una vez y después de esto el juicio. No, no, en absoluto. Como dicen los gallegos, no mezclemos las fabas con los grelos. Si usted recibió un cuerpo incorruptible cuando resucitó, juntamente con otros hermanos, o cuando fue arrebatado, su cuerpo no volverá a ser un cuerpo corruptible. Eso que es dar marcha atrás. No, no, en absoluto. No sé de dónde usted está sacando estas ideas, pero de la Biblia no. Cuando vengamos con Cristo, ¿cómo vamos a recibir un cuerpo corruptible? ¿Para qué? ¿Para morir? ¿Dónde dice la Biblia que vamos a morir? Claro, yo sé que usted se basa en ese versículo que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Pero en la Biblia hay muchas veces, no una ni dos, muchas veces excepciones. Y habrá millones de cristianos que no morirán. ¿Cómo que no morirán? Claro, si van a ser arrebatados y no han muerto, fueron arrebatados en vida, reciben su cuerpo transformado, incorruptible, glorioso, y no volverán otra vez a recibir un cuerpo corruptible para poder morir en el tiempo que reine el Señor Jesucristo durante el milenio. En absoluto. En absoluto. No estemos inventándonos cosas que no dice la Biblia. Ya bastante tenemos con las que dice la Biblia. En el reino milenial todos viviremos 1000 años, todo, claro, sí, es que está bien claro en la Biblia. O solo los que nos fuimos en el rapto y regresamos viviremos 1000 años, y los que hayan sobrevivido a la tribulación morirán. No, vamos a ver. ¿Sobre quién vamos a reinar? ¿Sobre quién vamos a reinar? Sobre aquellos que sobrevivieron de la gran tribulación y entran a formar parte del milenio y no son convertidos, no son salvos. Reinaremos sobre inconversos, no reinaremos cristianos sobre cristianos, hijos de Dios sobre hijos de Dios. Es una incongruencia. Si es una promesa para todos los creyentes que reinaremos juntamente con Cristo, pues ¿cómo van a reinar los cristianos sobre los cristianos, los hijos de Dios sobre otros hijos de Dios? O reinan todos o no reina nadie. Reinamos juntamente con Cristo sobre gente inconversa, juntamente con Cristo durante el milenio, porque muchas naciones existirán en el tiempo del milenio. Y también me vuelvo a remitir a Zacarías capítulo 14. Las naciones que hubieren sido salvadas tendrán que subir de año en año a llevarle gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no quisiere subir, sobre ellos ese año no caerá lluvia. Por lo tanto, todos los creyentes, hayan muerto y resucitado en la primera resurrección o hayan sido arrebatados, todos esos creyentes reinarán en el milenio con el Señor Jesucristo durante el milenio. Y no tienen que tener un cuerpo corruptible, un cuerpo corruptible para poder morir. Es que el creyente no muere, es que el creyente no vuelve a morir. En absoluto, para nada. Nuestro pequeño grupo que seguimos sus devocionales y enseñanzas, me dice Cristina, tiene una pregunta. En uno de los devocionales usted hizo alusión a que Jesús le pidió al Padre que Él fuera el que viniera a morir en la cruz por nosotros. Nos gustaría saber dónde podríamos encontrar un versículo en la Biblia que haga referencia a eso. Pues mire, por ejemplo, en ese capítulo donde Dios le dice al profeta Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No le quepa a usted la menor duda de que el Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, fue el que dijo, yo iré y moriré por la raza humana. Por lo tanto, fue el Señor Jesucristo el que juntamente con el Padre decidieron en la eternidad restaurar al hombre cuando éste fuera creado y posteriormente cayera en desgracia. Fue el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que voluntariamente se ofrece al Padre, incluso hasta en el mismísimo huerto de Getsemaní, cuando Él pide, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando Él acató 100% la voluntad del Padre y Él bebió toda la copa de la ira de Dios con sus respectivas consecuencias, fue Él el que voluntariamente decidió morir en lugar del ser humano en aquella cruz, porque solamente la sangre de Jesucristo nos puede perdonar nuestros pecados.
No hay la más mínima duda de que no hubo una discrepancia ni una discusión entre el Padre y el Hijo, y el Padre no tuvo que presionar y obligar al Hijo, sino que el Hijo voluntariamente, en sometimiento absoluto a la voluntad del Padre, decide humanarse, decide encarnarse y venir a este mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y habitó entre nosotros y lo vimos y lo oímos y aprendimos de él, ¿verdad? Y por él fuimos redimidos de la maldición del pecado y de la muerte. Por lo tanto, fue el Señor Jesucristo el que se ofreció voluntariamente al Padre. No hubo una discrepancia entre ellos, sino todo lo contrario. Heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías es una respuesta profética del mismo Señor Jesucristo diciéndole al Padre, yo soy el que se ofrece para ir a morir por la raza humana. Una persona llamada Daniel me dice, los sigo ya desde hace 6 años. Y hoy en un devocional explicó en un devocional que el converso, si no practica como hacedor de la palabra, su fe está muerta. Soy un converso de 80 años y 7 meses de edad. Hay muchas maneras de ser un siervo de Dios y salvo por la fe en Jesucristo, y esa gracia nunca se pierde. Le pido, si fuera posible, que contestara mi preocupación que ha creado en mí viendo el devocional del día 2 del 9 del 2020. Bueno, vamos a ver, yo no quise en ningún momento que usted se sintiera mal, ni con este ni con ningún otro devocional. Si usted tiene 80 años, que Dios lo bendiga y le dé fortaleza hasta el último momento de su vida, porque el Señor le está dando vida, y lo cual es un motivo ya para estar tremendamente agradecido al Señor. Yo pienso que usted, con la edad que tiene, la mejor manera de servir al Señor es con su ejemplo, con su experiencia, compartiendo su experiencia, compartiendo tal vez la sabiduría y el conocimiento que el Señor le ha dado en la vida, ¿verdad? Por lo tanto, no se agobie, no se preocupe usted si no puede hacer muchas cosas, porque a veces no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer poco y bien para la honra y la gloria del Señor. Por lo tanto, disfrute de su edad, disfrute de sus 80 años, y que el Señor le dé mucha fuerza y le dé mucha sabiduría para poder vivir los años que le quedan de vida, que espero y deseo que sean muchos, 120 si puede ser, para que usted sea feliz y lleno de la presencia del Señor. No se preocupe si usted no puede hacer, repito, muchas cosas para Él. Intente ser fiel, leer su palabra, orar, compartir su experiencia, dar consejos al que se lo pida, ¿verdad? Siempre con la palabra de Dios en la mano, y ya con eso usted puede estar tranquilo y satisfecho. Y vamos a dejar a otras personas, tal vez más jóvenes, que hagan más cosas, que para eso tienen juventud y fuerza y vitalidad, y con la fuerza de su juventud y con la sabiduría y el apoyo de los ancianos, pues el reino de Dios sigue adelante avanzando para la gloria del Señor, ¿sí? Por otra parte, hay una pregunta también de una hermana que dice, ¿nos podría explicar por qué a Jesús y a Satanás se les llama el lucero de la mañana, tanto en Apocalipsis 22 como en Isaías 14? Estuve estudiando en base a su pregunta, hermana, y es una mala traducción. Al único que se le llama el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, es al Señor. No es realmente la misma palabra que se emplea en Isaías y en Apocalipsis para referirse a Lucifer y para referirse al Señor Jesucristo. El que fue creado o el que se levanta a la mañana, más bien dice el texto en hebreo, refiriéndose a Lucifer. Totalmente diferente la expresión que se emplea en el libro del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, me gustaría también en esta tarde responder algunas preguntas que ya se habían hecho hace tiempo, pero que no habíamos tenido la oportunidad de responder. Y es la siguiente. No es una pregunta que tenga que ver directamente con algo de la Biblia, pero bueno, voy a responderla. Dice, tengo una niña y me viene otra en camino. Se ve que es no sé si es un hermano o una hermana. Me gustaría saber qué dice la Biblia con respecto a la planificación familiar. Si son bíblicos los métodos anticonceptivos. Bueno, yo a usted que me está haciendo esta pregunta le
le diría lo siguiente. Como yo no sé si usted es miembro de una iglesia o no, como yo no sé a qué tipo de iglesia pertenece usted, yo le pediría que usted pidiera cita para hablar con su pastor, porque no en todas las iglesias se opina lo mismo sobre este tema. Por lo tanto, antes de darle yo un consejo o una opinión, yo preferiría que usted hablara con su pastor, hablara con sus responsables, les expusiera esta duda o esta pregunta que usted tiene y después, si quiere, me vuelve a escribir. Pero yo preferiría que usted hable primeramente con su pastor, porque desconozco si usted es miembro de una iglesia o no. En el caso de que lo fuera, no sé a qué tipo de iglesia o denominación pertenece usted. Por lo tanto, vaya usted personalmente a su pastor y hágale esta pregunta a ver qué es lo que le dice. ¿De acuerdo? Por otra parte, dice, no sé, una hermana dice, no sé si delante de Dios mi matrimonio es agradable. La pregunta es, mi esposo es primo hermano de mi madre y primo mío. Y eso me crea culpa y hasta he pensado en el divorcio. Bueno, yo no sé cuándo usted se dio cuenta de que su marido es primo hermano de su madre. No sé si se acaba de dar cuenta de que su marido es primo de usted. Me imagino que usted sabía esto desde el primer día que se casó con su marido. ¿Y ahora se quiere divorciar de él? Deje las cosas como están. Ya bastante tiene con lo que tiene como para meterse en camisas de 11 varas. Manténgase como está, no rompa un matrimonio porque ahora se ha dado cuenta de que su marido es su primo, porque esto usted siempre lo supo, no es algo que le vino por revelación del cielo, se acaba de dar cuenta hace 10 minutos. Así que déjese de estar pensando en divorcio, porque en absoluto estaría obrando sabiamente. Usted tiene este matrimonio, usted tiene esta relación, quédese como está y no rompa nada, porque ahora se ha dado cuenta de que su marido es, digamos, pariente cercano. Esto es lo que hay y siga así, ¿de acuerdo? Siga así, ese es mi consejo. Yo no sé si usted está en una iglesia o no, pero la verdad es que sería una tragedia que usted ahora rompa un matrimonio no sé de cuántos años, porque ahora resulta que se ha dado cuenta de que su marido es su primo. Y no lo sabía cuando se casó con él, que era su primo. Así que, bueno. Bien, por otra parte, una pregunta más. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La promesa dice, todo lo que pidiereis. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si yo pido un milagro que no es para mi vanidad, sino para mi libertad, y el milagro no se da, ¿qué hago? Vamos a ver, es que todo lo que pidamos al Padre, tenemos que entender el contexto en el cual el Señor dice esas palabras. Tenemos que darnos cuenta de que no todo lo que le pedimos a Dios, Dios tiene la obligación de decirnos sí, ahí lo tienes, porque me da la impresión de que hay algunos cristianos no se han dado cuenta de que cuando yo le hago una pregunta a Dios o a alguien me puede responder sí o no, y me está respondiendo. No significa de que todo lo que le pida al Padre Dios me lo tiene que dar. Dios a veces dice no, no ahora, tal vez más adelante, ahora no te conviene, pero aceptemos también los no de Dios, que también son respuesta de parte de Dios. Aparte de eso, usted puede creer que usted está pidiendo un milagro no para su vanidad, sino para su libertad, como dice aquí, o para su crecimiento espiritual, o por lo que sea. Pero bueno, esos son sus pensamientos, esas son sus opiniones. Puede ser que lo que usted cree que usted necesita, a lo mejor no es lo que usted realmente necesita. En otras palabras, si usted se fía de Dios, y espero que sí, si usted cree en el Señor y ha depositado su vida en las manos del Señor, no se preocupe, el Señor nos va a oír, el Señor nos va a responder y el Señor va a darnos lo mejor, ¿verdad? Tal vez no ahora, tal vez mañana, pero da igual. Yo me fío de Dios, mi Dios es bueno, en Él no hay injusticia, en Él no hay nada malo, por lo tanto yo me fío de mi Señor, yo me fío de Dios,
y yo sé perfectamente de que me responda Dios afirmativamente o negativamente, me conceda o no me conceda el Señor lo que le he pedido, yo sé que Él sabe lo que yo necesito. Y por lo tanto yo me fío del Señor y acato y acepto su voluntad cualquiera que sea, aunque no la entienda, pero la acepto, porque sé que mi Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? Bien. Otra pregunta. Me interesa mucho la historia del pueblo de Dios y el uso de las banderas de cada tribu, y que el Señor ordenó que la pusieran en los campamentos como se cita en el libro de Levítico. También como Dios los organizaba a través de sus siervos para el combate y la administración que Él les proveía. ¿Dónde puedo encontrar las banderas? Quiero aprender antes de ir a Israel. ¿Las banderas de qué? ¿Del pueblo de Israel? ¿Que dónde las puede conseguir? Una vez estuve en una iglesia en la ciudad de Ashkelon, en Israel, y antes de predicar se subió un señor a la plataforma, al púlpito, y vendía banderas. Cada una me parece que pedía 500, 600 y hasta 1000 euros. Dice que eran banderas ungidas, banderas con las cuales se podían hacer danzas y bailes y giraban por toda la iglesia. La verdad que quedé realmente escandalizado de cómo la gente a veces se inventa cosas con tal de sacarle el dinero a las ovejas del bolsillo. La verdad que lo pasé muy mal. Y para colmo, después volví a predicar a otra iglesia en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, y me volví a encontrar al señor este vendiendo banderas. Mire, olvídese de banderas, olvídese de las banderas que utilizaba el pueblo de Israel en el desierto para orientarse, de aquellas banderas que se ponían para que la gente tuviera un punto de referencia, de aquellos estandartes que utilizaban para ir a la guerra. Esas banderas no existen, hermana. Esas banderas no están en ninguna parte. Usted no las puede comprar porque simplemente no existen. Porque ni siquiera las 12 tribus de Israel en este momento están viviendo en Israel. Por lo tanto, con todo mi respeto, olvídese de banderas. Además, usted quiere aprender para ir a Israel. Pues si quiere aprender para ir a Israel, aprenda de la Biblia, lea la Biblia. Y ahí aprenderá todo lo que tiene que aprender del pueblo de Israel. Y cuando Dios mediante el año que viene comencemos otra vez a viajar, que tenemos cientos de personas en lista para viajar con nosotros, Dios mediante, si el Señor lo permite, el año que viene a Israel, no se preocupe que va a aprender muchas cosas, pero allí, estando allí, va a aprender muchas cosas. Pero de banderas, ¿qué va a aprender usted de las banderas que usaba el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué va a aprender usted de esas banderas? Si es a usted, ni le va ni le viene. Y encima esas banderas ni existen hoy en día. Por lo tanto, no se complique la vida ni se enrede con cosas. Lea el Antiguo Testamento, ¿sí? Lea todo el Antiguo Testamento y va a aprender muchas cosas del pueblo de Israel. Y además, cuando tenga la oportunidad de viajar, si el Señor lo permite, usted va a aprender muchas cosas allí, in situ, sobre el terreno. Y usted va a poder ver la Biblia. Allí va a poder ver la Biblia. Pero en cuanto a estas banderas, pues, ¿dónde las puedo encontrar? En ninguna parte. Esa es la respuesta. En ninguna parte usted va a encontrar. Además, ¿qué banderas va a encontrar? En fin. ¿Hay alguna carta que se perdió, como por ejemplo la carta a la Odisea que no tenemos? Nos pregunta un hermano. Bueno, no todas las cartas que Pablo y los apóstoles escribieron a las iglesias, no todas están en la Biblia. Pero las que tenemos, gloria a Dios por cada una de ellas. En la Biblia no falta nada. En la Biblia no falta absolutamente nada, ni sobra nada. Si no está la carta que Pablo le escribió un día a la Odisea, de la cual hace referencia, no pasa nada. Si no están otros libros que por ahí circulan y dicen que son libros muy importantes, no pasa nada. Mire, con los 66 libros que tenemos en la Biblia, ¿no les parece a ustedes que ya tenemos suficiente? Pero si hay miles de cristianos, hermanos, y es la pura realidad, si hay miles de cristianos que no han leído nunca la Biblia entera, vamos a comenzar a leer y a ocuparnos en la lectura de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que tenemos en la Biblia, y no vamos a estar preocupados por lo que no está en la Biblia. Repito, bastante tenemos con lo que está en la Biblia como para estar ahora preocupados por lo que no está en la Biblia. Lean la Biblia de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa,
No una, ni dos, ni tres, todos los días, durante toda su vida. Y se van a dar cuenta que con lo que hay material más que suficiente para 10.000 vidas. Y nunca terminaremos de conocer a nuestro Dios con lo que hay. Imagínense ustedes si comenzamos a preocuparnos por los libros de la Biblia que no están. Y mi hija Priscila me mandaba también una pregunta, vamos a ver si la puedo responder en esta tarde, y es la siguiente. Pastor, debo decirle que he pensado mucho antes de escribirle, ya que usted nos dice que antes de preguntar leamos muy bien, y si al final no entendemos, preguntemos. Bueno, pues aquí está mi pregunta. He leído por segunda vez su libro de escatología bíblica, pero en el capítulo 4, donde habla de las 70 semanas de Daniel, debo reconocer que me confundo un poco y me han surgido algunas dudas respecto a los 70 años o semanas, que entiendo son la fase en la que estamos próximos a entrar. En una de las páginas de su libro explica la medida de tiempo de Daniel. Sin embargo, mi inquietud es la siguiente. Si estamos en la fase de la iglesia, que son 2000 años, ¿quiere decir que dicha fase ya está superada? Y que según la tabla del calendario bíblico serían 27 años que deberíamos de anexar, de tal manera que si estamos en el 2020 faltarían 7. Vamos a ver, aquí vamos a ir por partes, Las 70 semanas del profeta Daniel, ¿vale? De las cuales hemos dicho que se refieren a años, ¿verdad? Aunque emplea la palabra Shabuín o Shabuot en hebreo, pues son semanas de años, ¿de acuerdo? De las cuales 69 se han cumplido desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la primera venida del Mesías, entrada triunfal en Jerusalén montado en pollino de asno. Se abre un paréntesis en el cual estamos ahora, período de gracia, tiempo de la iglesia. Se cierra paréntesis, empieza la semana 70, donde la mayoría de los acontecimientos del libro del Apocalipsis se llevan a cabo. No hay que sumar a 2020, 7 años más, ni 20 años más, no hay que sumar nada. El paréntesis se abre cuando empieza la etapa de la gracia, concluye con esa etapa de la gracia, y luego sería la semana 70 del profeta Daniel. Por lo tanto, eso es lo que hay, de los cuales 490 años, 483 se cumplieron, faltarían 7, los 7 años de la famosa Gran Tribulación, pero es una profecía muy profunda que hay que leerla y leerla y leerla y leerla y estudiarla. Vuelva otra vez a leer la explicación, vuelva otra vez a ver las clases que están grabadas en nuestro canal de YouTube, y seguro que podrá entender perfectamente. Pero no esté sumando al tiempo de la iglesia años, no esté sumando nada. No tiene que sumar absolutamente nada, porque el tiempo que se abre con el periodo de gracia y termina con el periodo de la iglesia, no sabemos cuánto va a durar, por lo tanto no tenemos que sumarle nada, ¿vale? Bueno, por otra parte, no sé si hay alguna pregunta más, voy a revisar aquí. Una hermana de la iglesia virtual dice que en uno de los devocionales dije que leyeran Mateo 24 y Lucas 21. Los ha leído y hay un versículo donde dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que es un versículo que no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. Hay que leer el contexto del capítulo donde se dice eso, y la mayoría de los comentaristas dicen que hace referencia a los falsos profetas, que los llaman aquí como cuerpos muertos, que serán rodeados de las personas que le gusta comer la carroña de los cuerpos muertos. Es decir, hay personas que parece ser que disfrutan escuchando mentiras. Lamentablemente, es triste, pero es así. Hay gente como que le gusta escuchar cosas totalmente distorsionadas, totalmente antibíblicas, y parece ser que ese versículo hace referencia a los cuerpos muertos, a los ministerios muertos, de los falsos cristos, de los falsos ungidos, de los falsos profetas que se rodearán de aquellas personas que les gusta comer esa carroña o esa basura. Es lo que dicen la mayoría de los comentaristas, aunque no dejo de reconocer que son palabras un tanto extrañas y un tanto difíciles de entender. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy el programa El Pastor Online. Espero
que algunas de las preguntas hayan respondido alguna de las respuestas que he dado hayan respondido a las preguntas de ustedes. Sigamos leyendo la palabra de Dios, hay mucho que descubrir. Seguramente vendrán más preguntas en los próximos días. Ya he leído varias veces a alguien que pregunta sobre la Trinidad, que explique sobre la Trinidad. No es el momento para estar hablando acerca de la Trinidad. Si usted quiere conocer cosas de la Trinidad, lea la Biblia, desde el Génesis 1.1 hasta la mente de Apocalipsis, y entenderá la Trinidad perfectamente. Porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos presenta a Dios como Padre, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y nos presenta al Espíritu Santo, el bendito Consolador, que sería enviado para morar en el corazón del creyente como templos del Espíritu Santo que somos. ¿Le parece poca explicación eso? ¿No hay un Dios que se llama Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién nos enseñó a orar así? ¿Quién nos enseñó la oración del Padre nuestro? Avinu. Avinu es Padre mío, Padre nuestro. Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién nos enseñó esa oración? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Quién dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría, mas si me fuese rogaré al Padre para que os envíe el Consolador para que esté con vosotros para siempre? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿Vino o no vino el Consolador a la iglesia? Pregunto, ¿vino o no vino el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, ¿no descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto? ¿No dice la palabra de Dios a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo? Y no quiero que ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. ¿No dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, vendremos, plural, vendremos y haremos, plural, morada en vosotros? ¿No habla en plural? Entonces, me parece que con esta pequeña y sencilla explicación, creo que ha quedado bien claro que la Biblia habla de Dios, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Si algunos no lo quieren ver, si algunos no lo quieren entender, pues que no lo vean ni lo entiendan. Pero nosotros vemos en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, eso es lo que dice la palabra de Dios, y el que predique otra cosa, desde mi punto de vista, se equivoca. Nosotros creemos en Dios, en su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. ¿Quién era el Hijo unigénito que envió Dios? El Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo el profeta Isaías, palabras que leyó el Señor Jesucristo en una de las sinagogas que lo invitaron a leer la porción. El Espíritu de Dios está sobre mí. Es Cristo hablando, mencionando al Padre y al Espíritu. ¿Hay entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia? ¿Sí o no? Más claro agua. Sé que hay algunas personas que se empeñan en decir solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Bueno, pues sigan ustedes con solo Jesús. Nosotros seguimos con solo Dios, solo Jesús y solo Espíritu Santo. Y que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nos vemos en breve. Bendiciones, mis hermanos.
Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Es para mí una vez más un placer estar con ustedes en directo cuando tenemos en las Islas Canarias las 6 en punto de la tarde y en la península, en España, en el continente, una hora más. Saben ustedes, como hemos dicho en muchas ocasiones, que con la palabra de Dios en la mano nos gustaría poderle dar a todos ustedes una respuesta bíblica para que puedan salir de la duda y para que puedan tener un conocimiento claro de lo que dice y también de lo que no dice la palabra de Dios. Nuestra fe no está basada ni en emociones, ni en sentimientos, ni en sueños, ni en visiones, sino en un Dios vivo, en un Dios que nos oye, que nos conoce, un Dios con el cual podemos tener íntima comunión, un Dios que mandó a su Hijo unigénito al mundo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos dar respuesta a muchas preguntas que cada día recibimos y en este fin de semana, una vez más, hemos recibido muchas preguntas por parte de ustedes y como siempre, vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor para que el Señor nos ayude a poder dar respuestas bíblicas a todas las preguntas e interrogantes que ustedes cada día nos hacen llegar. Nos refugiamos en el Señor porque sin Él estamos totalmente perdidos. Él es el único que nos puede dar luz, claridad, sabiduría para poder responder a todas y a cada una de las preguntas que recibimos. Así que, si no les importa, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor y pedimos su bendición. Padre Celestial, muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das un día más de poder estar junto con muchos hermanos, con la intención, con el objetivo de aprender más de ti, más de tu palabra. Abre nuestra mente, ilumínanos, Señor, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre la respuesta correcta para poder orientar, para poder ayudar a tantos hijos tuyos, Señor, que necesitan una respuesta. Nos encomendamos a ti y pedimos que este tiempo sea de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Como digo muchas veces, me gusta responder a preguntas que tienen que ver con la Biblia. Siguen llegando muchísimas preguntas que no tienen que ver directamente con la palabra de Dios, muchas veces con asuntos muy personales, con cosas relacionadas con el matrimonio, con los hijos, etcétera. Y sobre todo nos hace muchas preguntas sobre si me tengo que quedar o me tengo que ir de la iglesia en la que me congrego. Bueno, para eso ustedes tienen la Biblia. Lean la palabra de Dios. Yo no quiero que usted tome una decisión de quedarse o de marcharse de la iglesia en la que usted se está congregando porque yo le dije un día que se quedara o porque yo le dije un día que se fuera. Ustedes tienen la palabra de Dios, oren y a la luz de las Sagradas Escrituras, ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Yo les puedo dar algún consejo. Si me lo piden, se lo daré. Aunque también en algunas ocasiones lo doy y no me lo piden. Pero yo no le voy a decir a usted si se tiene que marchar de esa iglesia o no. Usted con la palabra de Dios, orando al Señor, hable con Él le escucha, Él le oye exactamente igual que a mí y la palabra final la tendrá que tomar usted. La decisión la tendrá que tomar usted. Porque hay personas que me dicen, es que en mi iglesia se están enseñando cosas que no están en la Biblia. En mi iglesia se le da más importancia al diablo que a las cosas del Señor. En mi iglesia se están haciendo cosas o practicando o enseñando cosas que no son totalmente bíblicas. Bueno, pues mi consejo es que usted hable con su pastor. Yo imagino que usted como miembro de esa iglesia, como todos los creyentes del mundo, tendrán línea directa con su pastor. Yo sé que hablar con algunos pastores es casi imposible, pero haga todo lo posible por hablar con su pastor y por preguntarle por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué tenemos que hacer o practicar o creer en esto que se nos está últimamente enseñando o compartiendo desde el púlpito? Hable con su pastor, todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Hable con su pastor, pregúntele por qué predica eso, por qué hace tal otra cosa, ¿verdad? Y con la palabra de Dios en la mano, usted tendrá que tomar una decisión. Pero no me diga a mí si, por favor, yo le puedo decir, quédese en esa iglesia
o váyase a otra congregación, porque ese no es mi cometido, ese no es mi trabajo. Oren al Señor y el Señor les guiará y les mostrará lo que tienen que hacer. No les quepa a ustedes la menor duda. Ahora, sí quiero decir algo más antes de pasar a responder a las preguntas. Si usted con la palabra de Dios en la mano observa que en su iglesia no se está enseñando una sana doctrina, que se están haciendo barbaridades, que se está dando lugar a doctrinas y a mandamientos de hombre, usted ya lo sabe bien claramente, usted ha hablado con su pastor. Si usted permanece en ese lugar, usted es copartícipe de ese desorden y de esas falsas doctrinas. No se queje, no venga después con llanto, ni con lamento, ni con lloriqueo, porque si usted, después de haber hablado con su correspondiente pastor, o responsable, o llámese como se llame, después de haber analizado a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que su pastor le estaba enseñando era o no verdad, si usted permanece en un lugar donde no es Cristo el centro, donde la palabra de Dios no es el centro, la base, y usted permanece ahí, usted es copartícipe de todo eso. Allá usted con su conciencia. Que el Señor le ayude y le dé mucha sabiduría. Y ya dejamos este tema a un lado y comienzo a responder a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Una hermana, leyendo 1 Corintios capítulo 15, dice que el apóstol Pablo en ese capítulo, hablando de la resurrección, comenta que el Señor se le apareció a Cefas, y Pablo dice, y después a mí, el último, ¿verdad? Y entonces ella dice, pero Matías no fue el que sustituyó a Judas y se convirtió en el apóstol número 12. ¿Quiere decir que el apóstol Pablo fue el apóstol número 13? Bueno, permítame decirle que la elección de Matías antes del día de Pentecostés fue algo que se hizo allí, totalmente desde mi punto de vista en la carne. Dios jamás en su palabra nos habla de Matías. No hay textos bíblicos que refuercen el hecho de que Matías se convirtió en un apóstol de Cristo como Juan, como Pedro, como Santiago u otros. Pero la Biblia sí nos enseña muy, muy claramente que el apóstol Pablo fue el apóstol que Dios levantó, no el que levantó el hombre para ocupar el lugar de Judas. Pablo fue el hombre que Dios levantó para que ocupara el lugar de Judas. Y Pablo no fue el apóstol número 13. Pablo fue el apóstol número 12. Porque que yo sepa, en la Biblia se habla de 12 apóstoles. Yo sé que hoy en día hay miles de apóstoles por todos lados. Se han autoproclamado apóstoles muchísima gente. También tenemos algunos por Canarias, se los puedo asegurar. No muchos, gracias a Dios, pero algunos hay por allí. Pero que yo sepa, en la Biblia se menciona a 12 apóstoles. Y le digo algo más. En el libro del Apocalipsis dice que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en la presencia del Señor, se sentarán en 12 tronos los 12 apóstoles del Cordero. No sé dónde se van a sentar todos los cientos y miles de apóstoles que están dando vueltas por todas partes. No sé dónde se sentarán, ni me interesa. Pero lo que sí les digo es que en la gloria, en la otra vida, hay 12 tronos, única y exclusivamente para los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles que levantó, respaldó y ungió el Señor hasta el día de su muerte. Entonces, Matías no fue nunca un apóstol. No hay base bíblica para decir que él fue un apóstol, pero sí hay muchísima base bíblica para decir que Pablo fue un gran apóstol, un gran hombre de Dios, que tenemos muchas de sus cartas y de su sabiduría en la Biblia, y ese fue el último apóstol de la Biblia que el Señor levantó y respaldó para su gloria y para su honra. No sé si esta pregunta que me hace esta hermana la he respondido en otra ocasión, creo que sí. Me vuelven a preguntar por el significado de la palabra anatema. La palabra anatema significa simplemente maldito. Así que usted sustituya cuando lea la Biblia, en la Biblia, la palabra anatema por la palabra maldito y tal vez va a entender mejor el texto. Aparece en varias partes, y siempre en las cartas de Pablo. Por otra parte, alguien dice, ¿y cómo se pudo producir el traslado de Felipe cuando estaba en el desierto bautizando aquel etíope que volvía sentado en su carro y que fue bautizado? Porque no lo entiendo.
Bueno, hermana, yo le voy a decir una cosa, no pretenda entender todo lo que dice la Biblia. Hace unos días leí una frase que me gustó mucho y la quiero compartir con ustedes. Si en nuestro cerebro tan pequeño somos capaces de meter a un Dios tan grande, ese Dios no sería digno de ser adorado. ¿Le gustó? Es bonita, ¿verdad? Nosotros no podemos entenderlo todo. No se complique en la vida cómo se pudo producir el traslado de Felipe del desierto a donde después apareció. Mire, no lo sé. Pero una cosa sé, que fue trasladado, que fue llevado de una forma milagrosa y yo diría que excepcional, de un lugar a otro, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo fue? No tengo ni la más remota idea. Pero lo que sí sé es que Dios puede hacer eso y mucho más. Eso y mucho más. Yo sé que si hoy en día nos viniera un hermano, o incluso yo mismo les dijera a ustedes, hermano, estaba predicando el otro día aquí en Galicia, y de repente, al terminar de predicar o de bautizar a alguien o hacer cualquier actividad en el reino de Dios, en la iglesia, pues me encontré en la otra parte de España o del mundo, pues muchos de ustedes pensarían que me he vuelto loco. Pero un relato similar está en la Biblia, en la vida de Felipe, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? Yo creo que nadie, con todo mi respeto, nadie se lo puede explicar, porque la Biblia simplemente dice que fue llevado, fue trasladado de un lugar a otro, pero no dice cómo fue llevado de un lugar a otro. Pero lo creemos, porque está en la palabra de Dios. Bien, seguimos adelante. ¿Por qué no está en la Biblia el libro de Enoc? Muy fácil, porque Dios en su palabra no permitió que el libro de Enoc estuviera. Porque el dueño de la Biblia es el Dios de la Biblia. Y el Señor permitió que ciertos y determinados libros estuvieran en la Biblia y que otros no. Repito, si Dios hubiera querido que en su palabra, repito, en su palabra estuviera el libro de Enoc, hubiera estado. Y no está porque Dios no lo permitió. Porque Dios ha guardado la Biblia de una forma sobrenatural a través de los tiempos. La han quemado, la han criticado, la han cuestionado, la han prohibido, pero ahí sigue estando la Biblia, la palabra de Dios, y seguirá estando por la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá. ¿No está el libro de Enoc? No pasa nada. No pasa nada. Bastante tenemos con lo que está escrito en la Biblia como para estar preocupándonos por lo que no está en la Biblia. Miles de vidas nos harían falta para poder comprender cada palabra, cada texto, cada tema de la Biblia. Por lo tanto, 66 hermosos libros tenemos en la Biblia, con esos tenemos más que suficiente. Si no está el libro de Enoc, no pasa nada, no se preocupen. Lean y estudien y escudriñen lo que está y lo que no está, no le presten la más mínima importancia, porque no la tiene. Porque si la tuviera, ese libro estaría en la Biblia. No le quepa a nadie la menor duda. Bueno, seguimos adelante. Hay un hermano que leyendo el libro de Génesis, concretamente el capítulo 9, dice el tema de cuando Noé maldijo a Canaán. ¿Se acuerdan? Permítame que les lea unos versículos. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor y así vemos exactamente qué fue lo que allí ocurrió. Dice, los hijos de Noé salieron del arca y los que salieron fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue lleno toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, completamente desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Estoy leyendo en el libro del Génesis capítulo 9, versículo 24. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Cam su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Por qué maldijo a alguien que no había nacido? En este caso a su nieto.
A Canaán, hijo de Can, no lo sabemos. Pero que lo maldijo, lo maldijo. Y que fueron malditos los cananeos, también. No sabemos la razón por la que Noé dijo esa maldición. Estuvo bien, estuvo mal. Ya yo no soy nadie para juzgar las acciones de otras personas, y menos la de un personaje tan importante como Noé. ¿Por qué lo maldijo? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí os puedo decir es que las palabras tienen mucho poder. Y no solamente se puede matar a una persona y hacerle daño a una persona con una pistola o con un cuchillo o con un arma, sino que las palabras hacen mucho daño y tenemos que cuidar nuestra boca. Tal vez por eso en el Nuevo Testamento hay una porción muy interesante acerca del poder de la lengua, que dice que es un pequeño fuego, y un pequeño fuego puede producir un gran fuego, un gran desastre, ¿verdad? Un gran bosque puede ser destruido con un pequeño fuego. Entonces Canaán fue maldecido. Ahora he leído y he escuchado algunos comentarios muy interesantes. Can, que fue el que vio a su padre borracho, no parece que los otros hermanos lo hayan visto borracho, tenía que haberse reservado, tenía que haberse callado la boca y haber cubierto a su padre, y aquello quedaba prácticamente entre él y su padre. O más bien entre él, porque su padre estaba ebrio y ni siquiera se daba cuenta de su mal ejemplo que estaba causando en ese momento. Sin embargo, fue y se lo comentó a sus dos hermanos. Y sus dos hermanos, con respeto, caminaron de espaldas y taparon la desnudez de su padre. Cuando veas algo malo que ha hecho tu hermano, cúbrelo, no lo descubras. Cuando veas algo imprudente, algo no correcto que ha hecho tu hermano, no lo divulgues, cúbrelo y tápalo con el amor de Cristo. No estemos publicando lo negativo de la gente, porque eso no edifica. Si un pastor, si un amigo tuyo, si un hermano, si alguien ha hecho, y seguro que todos hemos hecho cosas malas, que no son del agrado del Señor, por supuesto que sí, pues en vez de estar divulgando, vamos a taparlo, porque dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces Can fue y divulgó, digamos, el pecado, lo que había hecho su padre. Yo pienso que fue una imprudencia, no tenía que haber ido con el chisme a sus hermanos. Sus hermanos le demostraron a su padre un respeto que tal vez él no tuvo, y de ahí viene la reacción de Noé, que tal vez no fue la correcta, pero es la realidad y es lo que está en la palabra del Señor. Dicho sea de paso, que por el hecho de ser un cananeo, no significa de que no tuvieras opción a conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si no, estudien la preciosa historia de Rahab, una cananea, prostituta, que vivía en la famosa ciudad de Jericó, que al convertirse, al integrarse al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, logra rehacer su vida, se casa con un tal Salmón, queda embarazada y tiene nada más y nada menos que a un joven, a un hijo llamado Booz. Sí, Booz, aquel que se casó con Ruth la Moabita. Y de ahí viene toda la descendencia del Mesías. Así es que lo que podemos aprender de esta historia es a ser más prudentes, a no estar divulgando como si fuéramos chismosos los fallos y los pecados de los demás, sino cubrir a nuestros hermanos con el amor de Cristo y orar por ellos y bendecirlos para que aprendan de sus errores y no vuelvan otra vez a cometer dichos pecados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando acusamos a alguien de algo, tenemos que tener mucho cuidado, no sea que nosotros estemos igual o peor. ¿Sí? Entonces, somos muy propensos a mirar la paja en el ojo ajeno. Somos muy propensos. Tenemos esa tendencia natural, ¿verdad?, a señalar con el dedo. Pero el Señor Jesucristo dijo: guárdate de señalar la viga, la paja del ojo ajeno de tu hermano, no sea que tú tengas una viga enorme que ni siquiera te has dado cuenta de que la tienes. Bueno, seguimos un poquito más adelante, ¿vale? Dice una persona,
¿Josué fue realmente el sucesor de Moisés? Sí, efectivamente, ustedes pueden leer en el libro de Josué, el capítulo 1, y efectivamente cuando Moisés, el varón de Dios, murió, Josué, su ayudante, fue el que ocupó su lugar. Fue una persona fiel y entonces como una persona fiel que fue, Dios lo honró y ocupó el lugar de Moisés, un gran hombre de Dios, ¿verdad? No era nada fácil sustituirle, pero el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo como estuve con Moisés. Después hay preguntas que nos llegan cada día y veo que hay gente como que se quiere enredar en asuntos que no son realmente importantes ni trascendentales para la vida cristiana, para nuestra madurez en Cristo. Y venga a preguntar por qué, y por qué esto, y por qué aquello, y si una persona se muere, y dónde va su espíritu, y el espíritu del inconverso, y entonces el cuerpo y el alma. Miren, hermanos, yo soy muy práctico, yo no me enredo con asuntos que no son realmente vitales para la vida cristiana. Hay cosas que no vamos a entender y además, ¿qué más da si el espíritu del inconverso va a este lugar o el espíritu del creyente va a otro lugar? Ocúpense de su salvación, vivan en orden y en santidad, lleven a cabo la voluntad de Dios en sus vidas y no se estén preocupando por cosas que realmente no son realmente importantes. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si el alma se separa del cuerpo cuando peca, ¿dónde va? Mire, hermanos, vamos a ocuparnos de la vida, ¿sí? Y de la otra vida, no se preocupen, que ya está garantizada y solucionada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ocuparnos de esta vida y no vamos a preocuparnos por la otra vida. Vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Y esos asuntos, que si el espíritu, que si el alma, que si vamos aquí, que si vamos allá, que qué va a pasar con este, qué va a pasar con el otro. Tranquilos, hermanos. Aprendamos a disfrutar de nuestra libertad en Cristo Jesús y dejemos lo que no entendemos en las manos del Señor y no pretendamos, como lo he dicho muchas veces, entenderlo todo. Y por otra parte, también decirles que si ustedes, no digo todos, pero algunos de ustedes han comenzado a leer la Biblia desde hace muy poco tiempo y no pueden pretender en 4 días entender toda la Biblia. No se van a convertir teólogos en 3 días. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay cosas que estás leyendo por primera vez en tu vida. Entonces vete poco a poco, leyendo y aplicando, leyendo y poniendo en práctica lo que vas leyendo, y todas aquellas cosas que no entiendas, pues déjalas a un lado. Intentaremos responder a tus preguntas lo mejor que podamos en estos tiempos, pero habrá cosas que si no son realmente importantes y trascendentales para tu crecimiento espiritual, no te compliques la vida, por favor. Es un consejo, simplemente es un consejo que les estoy dando. Por otra parte, hay también otras preguntas que nos llegan que tienen que ver sobre todo con cosas que la Biblia con cosas que la Biblia no dice. Y cuando la Biblia no nos da respuesta, cuando la Biblia no nos da luz sobre un tema, entramos en especulaciones. Y a mí no me gusta especular sobre lo que no está escrito. Porque cuando me preguntan, ¿y usted qué opina de esto? O ¿usted qué opina de lo otro? Si no está en la Biblia, ¿qué más da lo que yo opine? Aquí de lo que se trata es de descubrir qué es lo que nuestro Dios nos enseña en su bendita y preciosa palabra. Y si algo no está en la Biblia, no nos preocupemos. No nos preocupemos por lo que nos dice la Biblia. Vamos a ocuparnos por lo que dice realmente la Biblia. ¿Qué es o qué significa el tiempo de los gentiles? Bueno, usted sabe que cuando el Señor Jesucristo murió, le encargó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sobre todo el apóstol Pablo fue el que llevó el Evangelio a otras culturas, a otras naciones, donde el Evangelio nunca había sido predicado. Y muchos gentiles, es decir, muchas personas que no eran judías, entendían el Evangelio, se convertían, se bautizaban y se convertían en seguidores fieles de Cristo, ¿verdad? La idea era que todos los judíos entendieran el Evangelio y fueran ellos mismos
los que predicaran y difundieran el Evangelio por todo el mundo. Pero por motivos que solamente Dios sabe y conoce, fueron mayoritariamente los gentiles los que con el paso del tiempo abrazaron más el Evangelio que los judíos. Pero llegará el momento en el que el tiempo en el que Dios ha estado tratando y alcanzando a los gentiles, pues irá llegando a su fin. Y entonces Dios comenzará a tratar más intensa y profundamente con los judíos, con el pueblo de Israel. Y por eso el famoso tiempo de angustia de Jacob, el tiempo en el que Israel va a ser sacudido y tratado de una forma tremenda, va a ser un tiempo muy especial en la historia de la humanidad, porque será un tiempo cuando el pueblo de Israel comience a ser sacudido y miles, por no decir millones, van a entender y van a conocer a Cristo, al Mesías, Yeshua, como su Salvador personal. Todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Hay un tiempo para alcanzar gentiles y habrá un tiempo para alcanzar judíos. No es fácil alcanzar judíos, ¿verdad? La mayoría de ellos se convierten por pura revelación, pero el Señor está haciendo cosas maravillosas entre su pueblo, en Israel. Y conocemos muchos hermanos y muchas hermanas y muchas familias y pastores, totalmente, 100% judíos, que están entendiendo y abrazando el Evangelio y amando al Señor Jesucristo con toda su alma y con todo su corazón. Y si hay hermanos o hermanas, familias que me están escuchando desde Israel, les mando un saludo, porque nosotros como creyentes amamos y oramos por el pueblo de Israel, que fue el pueblo que celosamente guardó la palabra y nos ha llegado hasta nosotros intacta, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por ese pueblo en el que nació nuestro Señor Jesucristo, su madre María, su padre José, los apóstoles, los profetas, etcétera, etcétera. Así es que bendecimos al pueblo de Israel y estamos deseando de que las cosas se vayan mejorando y las fronteras se vuelvan a abrir para volver nuevamente, otra vez, a llevar muchos grupos, que lo hemos hecho durante 14 largos años, para que conozcan ese lugar donde se escribió la Biblia y ustedes puedan ver la Biblia. Yo siempre digo cuando llevo grupos a Israel que aquí en Europa o en América o en cualquier otro continente leemos la Biblia. Pero cuando ustedes viajan a Israel, ustedes pueden ver la Biblia. Los lugares que han leído durante tanto tiempo, Jericó, Capernaum, Jerusalén, el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, la tumba de Lázaro, etcétera, etcétera. Oremos, queridos hermanos, para que pronto las fronteras se puedan abrir y volvamos nuevamente a organizar esos viajes. Teníamos 2 viajes previstos para el mes de mayo, los hemos tenido que suspender. Los 2 grupos que teníamos previstos para octubre también los hemos tenido que frenar. Y estamos esperando a ver qué sucede para noviembre, a ver si podemos viajar con 2 grupos que tenemos. Pero tenemos una lista enorme, enorme de gente que quiere viajar con nosotros, pero todo a su debido tiempo. Bueno, vamos a responder a otra pregunta que nos hace gente que a veces con su nombre se identifican y a veces otras personas pues no nos dicen su nombre, sino que anónimamente nos preguntan. Alguien nos dice acerca del Evangelio según San Juan. Permítame que lea el versículo que esta persona nos pide que leamos. En el Evangelio según San Juan, concretamente, el capítulo 5, San Juan, capítulo 5, el versículo, concretamente, ahora se lo voy a leer y lo voy a decir para que ustedes, si quieren leerlo conmigo, lo lean. El versículo 20, Juan capítulo 5, versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. El Padre ama al Hijo. Y la persona que pregunta sobre este texto dice: hermano, ¿en este versículo podemos ver la doctrina unitaria? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es el peor versículo. Si alguien cree en solo Jesús, es el peor versículo que puede elegir para intentar demostrar su doctrina unitaria. ¿Por qué digo que es el peor versículo? Por una sencilla razón. Porque ahí en ese texto se habla del Padre
y del Hijo. Y la doctrina, que no es doctrina, es un invento, pero por utilizar un término, la doctrina unitaria es una doctrina totalmente antibíblica. Lo lamento mucho por aquellas personas que defienden a capa y espada que solamente es Jesús, Jesús y Jesús, y borran de un plumazo a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Lo lamento mucho por ellos, pero no puedo bajo ningún concepto apoyar ni estar de acuerdo con los unitarios, porque es una doctrina totalmente antibíblica. Hay que estar ciego, totalmente ciego, para no ver a un Dios que hace en muchas ocasiones funciones de Padre, que envía a su Hijo unigénito al mundo, y que su Hijo unigénito, cuando viene a este mundo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, si prefieren que lo mencione así, le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando ahí? El Hijo, el Señor Jesucristo. Y Él dice en primera persona del singular: yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará a mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Cómo explicamos la doctrina unitaria ante los versículos que les acabo de mencionar? Por ese versículo que se menciona en el libro de los Hechos, donde Pedro dice: bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, ese es el versículo que esgrimen los unitarios. Permítame decirles que en la Biblia hay un Dios que hace funciones de Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y si alguien no lo cree, pues allá él o allá ella. Pero mi obligación es decir y enseñar lo que dice la Biblia, no respaldar lo que no dice la palabra del Señor. Ya sé que es difícil de entender, ya sé que es muy complicado que nos entre en una mente finita y limitada como la nuestra, que Dios es uno y al mismo tiempo se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entiendo y reconozco que son términos, que son conceptos que a nuestra mente le cuestan aceptar, ¿verdad? Pero mi obligación no es entenderlo todo. Si alguien quiere entenderlo todo, que Dios lo bendiga. Mi obligación no es entenderlo todo, porque no podré jamás entenderlo todo. Pero mi obligación como cristiano, como pastor, es obedecer y creer en todo lo que mi Dios me enseña en su palabra. Lo entienda o no lo entienda. Esto es como cuando los hijos se les da, digamos, una orden o se les pide que hagan o que no hagan algo y los hijos no lo entienden. Bueno, no es cuestión de entender, es cuestión de obedecer. Y yo estoy plenamente convencido que si somos obedientes, el Señor nos premiará, nos honrará de una u otra manera. Pero lo que Dios nunca va a respaldar es la desobediencia. Permítame, pero lo peor de todo, y me he encontrado algún caso, lo peor de todo es cuando alguien que es unitario o alguien que predica desde el púlpito algo, en lo más profundo de su corazón no está 100% convencido de que lo que está predicando es realmente así. Y eso es terrible, es muy triste cuando una persona sabe en lo más profundo de su corazón que lo que está enseñando no es cierto, pero lo sigue enseñando, tal vez para no perder el respaldo de su denominación o de su iglesia, o tal vez dejar de recibir el sueldo que su iglesia le está pagando. Así es que no se pierda, no se prostituya, no pierda la bendición de Dios por quedar bien delante de su denominación o delante de su congregación. A usted lo que le tiene que preocupar es quedar bien delante de su Dios, delante de su Señor, y no tanto delante de los hombres. Si por enseñar la palabra de Dios su congregación no le apoya, si por enseñar la palabra de Dios tal cual está, su denominación le vuelve la espalda y no lo apoya, no tenga ningún temor, mi hermano.
el Señor le va a honrar y el Señor le va a bendecir. Pero sea valiente, atrévase a predicar la palabra de Dios, aunque después la iglesia le diga, ahora no te vamos a ayudar con dinero, ni con ofrendas, ni vamos a venir más. Pues a lo mejor su tiempo ahí se ha terminado, y es la forma como el Señor le está hablando hace mucho tiempo de que su tiempo ahí se ha terminado. Yo siempre le digo a los que predican el Evangelio esta frase: no tengan miedo ni se casen con nadie. No tengan miedo de predicar la palabra de Dios tal y como está. Y si en su denominación o en su iglesia le obligan a enseñar o a hablar ciertas y determinadas cosas con las cuales usted en lo más profundo de su corazón no está 100% convencido, no lo haga. Porque Dios lo que respalda es la sinceridad y no la hipocresía ni la falsedad. Así es que el Señor nos ayude a ser fieles a Dios, no tenerle miedo al hombre, que abunda muchísimo el miedo al hombre, parece mentira, pero hay muchísimo miedo al hombre, ¿verdad? Porque hay amenazas, si te vas de la iglesia pierdes la cobertura, no vas a ser bendecido, etcétera, etcétera, pero ya no somos niños pequeñitos. Estos programas que se llevando a cabo hace mucho tiempo, con la ayuda del Señor, están ayudando a muchísimas personas, a cientos, a miles de creyentes, a abrir los ojos, como dicen algunos de ustedes, a que se caigan la venda de los ojos, y ya la gente se está dando cuenta de que la palabra de Dios no es un objeto decorativo, sino es el instrumento, es el filtro que Dios nos ha dado a los creyentes para poder comprobar en estos últimos tiempos en los que van a abundar tantos falsos profetas, tantos falsos apóstoles y tantos falsos maestros con la palabra de Dios en la mano. Estamos comprobando y analizando lo que es verdad y apartando la mentira. Que Dios nos ayude a ser valientes, porque hará falta mucha valentía en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. Amados hermanos, ha sido un placer estar con todos ustedes. Volveré a estar en el Pastor Online el día miércoles, ¿de acuerdo? El día miércoles volveré a estar con todos ustedes. Sigan enviando sus preguntas. No hemos respondido a todas, pero cada día dedicaremos un tiempo para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Terminamos con una oración, dándole, por supuesto, como no podía ser de otra manera, las gracias al Señor en esta tarde. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este privilegio que nos has dado de poder estar juntos, de aprender juntos de tu palabra, Señor, de haber podido ayudar a alguien a salir de la duda, de la incertidumbre, Señor, y que este tiempo sirva para traer luz y claridad a tu pueblo, a tu amada iglesia. Gracias por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. No me puedo despedir sin antes decir, como muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a hacer otra vez, gracias de todo corazón a todos los hermanos y hermanas que nos están apoyando para que este ministerio siga adelante. Que Dios les bendiga muy ricamente y nos volveremos a ver en el Pastor Online hasta el día miércoles por la tarde. Nosotros estamos en plenas vacaciones en un lugar maravilloso de España, de la península, aquí en Galicia, y gozando de un tiempo y de un clima realmente extraordinario, y estoy muy agradecido porque podemos hacer un pequeño alto en el camino y dedicar un tiempo para estar con ustedes dándole respuesta a vuestras preguntas. Saludos para todos, que Dios les bendiga, cuídense muchísimo, hagan caso a las recomendaciones que se nos están dando, porque lamentablemente están habiendo brotes por toda España, por todas partes, y tenemos que ser prudentes. La fe, la confianza en Dios, no está reñida con la prudencia. No tentemos a Dios, hagamos caso a las autoridades y el Señor nos va a guardar. Que el Señor les bendiga, les amamos, nos vemos Dios mediante el día miércoles. Bendiciones para todos.